rezar y orar es lo mismo? Dios escucha todas las oraciones. ¿Puedo pedirle a Dios un carro? Si le pido a Dios que ella me haga caso, ¿me escuchará? ¿Le puedo pedir a Dios que me gane la lotería? No creo que Dios nos escuche, está muy lejos para escucharnos. Yo no creo que a él le importen mis problemas. ¿Tendré que pagarle a alguien para que ore por mí? Hola, en este video vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración y de la fe. Para ello es necesario que recordemos que Dios busca acercarse a nosotros y trata de revelar su voluntad y su carácter a través de su palabra. Pero ¿de qué forma nosotros podemos comunicarnos con Dios? Para ello podemos recordar lo que se menciona en Daniel 9:3 cuando se dice lo siguiente acerca del profeta: volví mi rostro a Dios, el Señor, en oración y en ruego. El profeta Daniel se comunicaba con el Señor a través de la oración. Pero ¿qué más nos dice la Biblia acerca entonces de la oración? En 1 Samuel 1, del 9 al 15, encontramos la historia de Ana, quien siendo una mujer estéril, acudió al templo y con una amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo un voto al Señor pidiéndole un hijo. Pero mientras ella oraba, el sacerdote la estaba observando mover solamente sus labios y pensó que estaba ebria. A lo que Ana respondió que ella no estaba ebria en primer lugar y segundo, que lo que ella estaba haciendo era derramar su alma al Señor. En esta historia podemos encontrar dos cosas. La primera, que la oración no necesariamente tiene que ser pública, en la que todos nos tienen que escuchar, sino que podemos orar a Dios con el pensamiento. La segunda, que la oración es un acto de derramar nuestra alma al Señor. En Filipenses 4:6 encontramos lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos al decir lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que presentad vuestras peticiones al Señor en oración y en ruego y con agradecimiento. Y la palabra que usa Pablo para decir que no estemos afanosos es meribna. Y el significado de esta palabra es un estado de preocupación, de ansiedad, de angustia, de congoja. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda que a través de la oración podemos presentar a Dios nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestra preocupación, del cómo nos sentimos con Dios. Y esto lo podemos hacer a través de la oración. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo oro al Señor y mi oración no es respondida o no tengo la respuesta que quiero? La Biblia nos responde con al menos 5 causas que impiden que nosotros tengamos la respuesta que muchas veces queremos. La primera la podemos encontrar en Santiago 4:3 cuando se nos dice lo siguiente: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, cuando la intención de nuestra oración es para pedir egoístamente. La segunda causa es no dudar cuando nosotros oramos a Dios. Lo encontramos en Santiago 1:6 donde se dice lo siguiente: pedid con fe y no con duda, porque el que duda es semejante a una ola que es movida por el viento y echada de un lado a otro. La tercera causa es no tener un espíritu de perdón. En Mateo 6, 14 y 15 Jesús mencionó que debemos perdonar las ofensas a los hombres para que nuestro Padre Celestial también perdone nuestras ofensas. Pero cuando nosotros no perdonamos nuestras ofensas a los hombres, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Necesitamos aprender a perdonar y a pedir perdón. La cuarta causa es tener un pecado abrigado en el corazón. En Salmo 66:18 encontramos que el salmista menciona: si mi corazón hubiese mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. Necesitamos entonces confesar nuestros pecados a Dios. Y la quinta causa es la desobediencia. En Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Y entonces, ¿qué cosas podemos hacer para que nuestra oración sea eficaz? Nuevamente la Biblia nos muestra al menos 5 cosas. Y la primera de ellas, y la más importante, es pedir con fe. Jesús en Mateo 21:22 dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el requisito que Jesús menciona para que podamos recibir lo que pedimos en oración es creer. Y la palabra que él usa es pisteu, la cual podemos definir en Hebreos 11:1, donde se dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es muy importante que tengamos fe al orar, porque el versículo 6 dice lo siguiente: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La segunda condición es pedir conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos las cosas sin pensar, pero Dios es más sabio que nosotros y sabe lo que necesitamos. Jesús dio el ejemplo en Lucas 22:42, cuando dijo: Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Debemos someter nuestra voluntad a Dios, porque Él sabe qué es mejor para nosotros. La tercera cosa es tener un espíritu de perdón. En Marcos 11:25 encontramos que cuando oremos, si tenemos algo con nuestro hermano,
perdonémoslo para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdone a nosotros. Por lo que es necesario que recordemos que cuando oremos debemos estar a cuentas con nuestro hermano, con aquel que nos ha ofendido, como también con aquel al que hemos ofendido. La cuarta condición es la perseverancia en la oración. En Lucas 18:1 Jesús relató una historia para animarnos a orar siempre y perseverar y no desmayar. Y la quinta condición es guardar sus mandamientos. Y en 1 de Juan 3:22 encontramos lo siguiente: y cuanto pedimos de Él, lo recibimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y estas son las condiciones que debemos recordar cuando oremos a Dios. ¿Y qué seguridad podemos tener nosotros de que Dios en verdad va a escucharnos y a atender nuestra oración? En Mateo 7:7 al 11 encontramos la siguiente invitación y declaración de parte de Jesús: pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abre la puerta. Recalcando nuevamente la importancia de perseverar en la oración, de buscar a Dios en la oración. Y Jesús continúa diciendo: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial cosas buenas a los que le pidan? Jesús en Juan 14:13 dijo lo siguiente: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús nos hace la invitación a pedir en su nombre, a creer que Él cumplirá lo que pidamos en oración. Quiero finalmente invitarte a creer que a través de la oración podemos comunicarnos con Dios, que Él atiende a nuestras necesidades y a nuestros problemas, que Él está dispuesto a responder a nuestras oraciones, que orar a Dios no es repetir un rezo, no es repetir oración tras oración, sino que es abrir nuestro corazón a Dios, derramar nuestra alma a Dios. Cierta autora comentó lo siguiente acerca de la oración: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración en manos de la fe es la llave que abre el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Quiero finalmente invitarte a hacer una cosa, y la encontramos en Salmos 55:17. El salmista dice lo siguiente: de mañana al atardecer y al mediodía oro y clamo, y Él oye mi voz. Y esto no significa que tenemos que estar de rodillas todo el día, sino que podemos orar a Dios con el pensamiento, consagrarnos a Él cada mañana, buscarle desde temprano, pedirle que Él nos acompañe en nuestras actividades, que durante el día podamos estar en comunión con el cielo, para que podamos llegar al punto de lo que menciona Salmo 37:4: deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón.